caso de Teresa Fillingham. Después de 4 décadas, el ADN identifica a una adolescente de Tampa como víctima del asesino en serie Billy Mansfield. El cuerpo de Teresa Caroline Fillingham fue extraído de una propiedad ubicada en el condado de Hernando, Florida, en 1981. Desde entonces, no se había podido comprobar que era el de la joven de 16 años que un año antes había desaparecido. Su victimario fue detenido en diciembre de 1980, Billy Mansfield, acusado de matar y enterrar en una finca familiar a varias mujeres más. El macabro hallazgo sucedió después que las autoridades visitaran la casa donde Billy Mansfield, de 64 años, escondió los restos de 4 mujeres que asesinó en Florida entre finales de los 70 y comienzos de los 80. Pero, ¿quién es Billy Mansfield? Y hoy, en Lágrimas del Crimen, presentamos el caso de Teresa Fillingham. Mi más cordial saludo para todos, les habla Joan Becerra, y 3 veces por semana en este canal, estaremos trayendo a usted, mi querido espectador, los crímenes más impactantes, desde los más terribles asesinatos, desapariciones, injusticia, serán los acompañamientos de estas historias. Historias que le presentaremos en Lágrimas del Crimen. Y antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones, no olvides de dejarnos tu comentario, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. William Mansfield Jr., más conocido como Billy Mansfield, nació en 1956 en la población de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, en el seno de una familia numerosa con 6 hermanos y un padre con serios antecedentes por delitos sexuales. William Sr. era un convicto pederasta que, durante la infancia de Billy, fue condenado a varios años de prisión por violar a varias niñas, además por robo a mano armada. Por tanto, el pequeño Billy creció con la ausencia de una figura paterna ejemplar y sabiendo que su padre era un criminal al que le gustaba someter sexualmente a menores. De hecho, cuando William regresaba a casa de permiso, todo era caótico y violento. Lo que podemos definir como hogar desaparecía, y todo se tornaba en continuos enfrentamientos y peleas. Aún así, Billy siempre guardó un buen recuerdo de aquella época. Incluso dijo haber recibido una buena educación y llevarse bien con su familia. Ahora bien, la realidad fue bien distinta, porque con tan solo 14 años Billy decidió abandonar la escuela, falsificar su certificado de nacimiento y alistarse en el ejército. Fue su forma de poner tierra de por medio y encontrar su paz. Pero aquí tampoco halló la tan ansiada tranquilidad, solo una fuerte adicción al alcohol y las drogas. Aparte de experimentar con todo tipo de estupefacientes, el joven se casó con Phyllis Spielmaker y tuvieron 2 hijos. Tenía 18 años, pero el matrimonio finalmente se rompió debido al carácter violento que Billy tenía cuando estaba borracho o drogado. Su toxicomanía llegó a tal extremo que le metieron interno en un hospital para veteranos en Tampa, lo que propició su expulsión del cuerpo. Mientras tanto, el resto de los Mansfield dejaron Grand Rapids para mudarse a Florida, más concretamente a Weeki Wachee, ahora conocida como Spring Hill. Aquella finca, ubicada en el 3422 de Roundup Lane y rodeada de una densa arboleda, se convertiría poco después en el cementerio particular de Billy donde asesinó y enterró a sus víctimas. De regreso a Spring Hill en 1974, el joven intentó reconducir su vida. Trabajó como electricista y reparador de aires acondicionados, vivía temporadas junto a su hermano Gary en una casa rodante ubicada en los COA, Campamentos de América, y su comportamiento era como el de cualquier chico de su edad. Al menos en apariencia, porque Billy, al igual que su padre, sentía predilección por la sumisión y el sexo forzado, delitos que materializó con su primera víctima, Elaine Ziegler, de 15 años.
La víspera de Año Nuevo de 1975, Elaine disfrutaba de unas vacaciones en familia en los citados Coa. Aquella tarde, la adolescente se dirigía a las duchas comunes cuando Billy la abordó y la arrastró hasta su camioneta. Condujo hasta la finca familiar y, en una zona apartada, la maniató y la molió a palos, la violó salvajemente y, por último, la estranguló con un alambre grueso. A continuación, envolvió el cuerpo de Elaine en una manta y la enterró detrás de la casa. En esas horas de agonía para la adolescente, los padres dieron la voz de alarma a las autoridades y se organizaron grupos de búsqueda con decenas de voluntarios. En un primer momento, se apuntó a una fuga voluntaria. Sin embargo, varios testigos aseguraron ver una camioneta sospechosa en la zona y a la joven en su interior. Pese a la profusa búsqueda, la policía no encontró prueba alguna de su paradero. Los siguientes 2 años, Billy continuó con su carrera delictiva. Fue condenado a 6 meses de prisión y a 36 de libertad condicional por conducta sexual inapropiada hacia una niña. Cumplida la pena y de nuevo en la calle, el depredador agredió sexualmente a otras 2 menores. Las pertinentes denuncias lo llevaron otra vez a prisión. Allí trabó amistad con Albert Lee III, un asesino que le confesó el crimen de una niña de 11 años, Linda Vanderveen, y cuya información Billy utilizó en su propio beneficio. El electricista testificó contra su compañero de celda y consiguió una rebaja en su condena. 1 año después, quedó en libertad dejando tras de sí un reguero de crímenes a su paso. 2 meses más tarde, Billy secuestró a punta de cuchillo a Pamela Sherrill, de 18 años. Afortunadamente, la joven opuso una fuerte resistencia y terminó huyendo. Pese a la denuncia interpuesta contra el agresor, este jamás fue condenado y el juez solo le impuso el pago de una pequeña fianza. Este error se saldaría con un tercer asesinato. La segunda víctima mortal de Billy Mansfield fue Sandra Jean Graham, de 21 años, empleada en el colegio comunitario de Hillsborough, y que el 27 de abril de 1980 se esfumó cuando se dirigía al parking de un bar. Según los testigos, la joven tenía pensado volver a entrar porque se había dejado los cigarrillos, las llaves del coche y las gafas, pero tras charlar con un desconocido, desapareció. Durante la investigación, las autoridades averiguaron que la mujer había acudido el día anterior al bar Wooden Nickel 2, y, gracias a la toma de declaración de los testigos, supieron que Billy Mansfield estuvo con ella aquella noche. De hecho, ambos salieron juntos del establecimiento, momento en que se perdió la pista a Renee hasta el fatal descubrimiento. El 7 de diciembre de 1980 un conductor rodeaba la zona de drenaje de Watsonville, en Buena Vista Road, cuando vio en una zanja lo que parecía ser un cuerpo. Avisó a la policía y esta verificó que se trataba del cadáver semidesnudo de una mujer con una cuerda de nylon alrededor del cuello. Era Renee Saline, de 29 años, desaparecida hacía unas horas. Hasta entonces, Billy había sido la última persona en ver con vida a la víctima, así que los investigadores fueron en su busca para interrogarlo. Según los datos que manejaban, el joven residía habitualmente en los Coa, aunque también acudía asiduamente a la finca familiar en Spring Hills. Sin embargo, no lograron localizar ni al sospechoso ni a su hermano Gary, se habían esfumado. De ahí que el juez emitiera una orden de busca y captura contra ambos. 3 días más tarde, un oficial del pequeño pueblo de Winnemucca, Nevada, detuvo una camioneta. En ella viajaban 2 hombres cuyas descripciones coincidían con la alerta de detención. El agente les pidió su identificación, ellos mintieron al respecto, por lo que procedió a su arresto. Una vez en comisaría, confirmó la identidad de los detenidos y el 16 de diciembre fueron extraditados a California para ser procesados y acusados por el asesinato de Renee Saline. Los bautizados por la prensa como los hermanos de la bolsa, al cubrirse la cabeza con bolsas de papel para evitar ser reconocidos por los testigos, se declararon inocentes de todos los cargos. El juez John Marlowe fijó la fecha del juicio para el 4 de febrero de 1981,
aunque terminó posponiéndose unos meses más debido a una información decisiva sobre los acusados. En esas semanas previas, la policía recibió un chivatazo que dirigía todas las miradas hacia la propiedad de los Mansfield, en Spring Hill. Un informante anónimo aseguró que tenían cuerpos de mujeres enterrados. Tras la concesión de una orden judicial de registro, las autoridades procedieron a excavar la tierra en busca de posibles tumbas. Debajo de las tuberías del agua y del cableado de la bomba del pozo, localizaron un cráneo y unos huesos envueltos con una manta en un hoyo poco profundo. Los restos cadavéricos se encontraban en posición fetal y tenían un alambre grueso alrededor del cuello y las muñecas, además del cráneo completamente fracturado. Las identificaciones posteriores confirmaron que se trataba de la desaparecida Elaine Ziegler. Las siguientes semanas, un grupo de oficiales de policía de Tampa y otro de expertos en detección de metales continuaron con las excavaciones y desenterraron otros 3 esqueletos más pertenecientes a mujeres jóvenes. 2 de ellos eran Jane Doe, es decir, de identidad desconocida. La primera, enterrada bajo una losa de hormigón en el taller familiar, era una adolescente blanca con posible ascendencia afroamericana, vestida con pantalón vaquero y blusa roja, y la segunda, descrita como una mujer de 22 a 30 años. Pese al esfuerzo de los antropólogos de la Universidad Estatal de Colorado por identificar estos cuerpos, a día de hoy siguen sin encontrar coincidencia alguna. Nadie sabe quiénes son. El tercer cuerpo recuperado fue el de Sandra Jean Graham, que fue enterrado en una zona arbolada dentro de la finca de los Mansfield e identificado gracias al patrón dental. Cuando los investigadores revelaron a Billy el hallazgo de los esqueletos, el asesino simplemente afirmó que le gustaba tener cerca a sus víctimas, por eso las había sepultado en la finca familiar. El juicio por el asesinato de Renee Saling se inició en julio de 1981, pero al no hallarse más pruebas que una fibra del pantalón de Billy, el jurado no llegó a un acuerdo de culpabilidad y la vista se suspendió durante 6 meses. La nueva fecha para la vista se fijó para enero de 1982. Entretanto, el 27 de octubre, el acusado protagonizó una fuga de película al trepar por el patio de la cárcel del condado de Santa Cruz con la ayuda de su compañero de celda Ben Barrigan. Tras 11 horas de búsqueda y persecución, el prófugo fue arrestado oculto en unos arbustos de Paradise Park, a unos 30 kilómetros del penal californiano. La condena. A primeros de febrero de 1982, se celebró el juicio por el asesinato en primer grado de Renee Saling y, tras 2 semanas de sesiones, el jurado encontró a Billy Mansfield culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 25 años de prisión. El testimonio de Gary, que testificó en contra de su hermano para librarse de la cárcel por complicidad, y el de una mujer llamada Cindy, fueron vitales para el veredicto final. Casi al mismo tiempo, se celebró un segundo juicio contra Billy Mansfield en el condado de Hernando para dirimir su responsabilidad en el hallazgo de las 4 mujeres desenterradas en la finca familiar de Spring Hill. Aunque inicialmente afirmó ser inocente de los 4 cargos de asesinato que se le imputaban, Billy terminó cambiando su declaración y declarándose culpable para evitar la pena de muerte. El asesino había llegado a un acuerdo con la fiscalía para salvarse de la silla eléctrica. Me declaro culpable porque soy culpable de los cargos y no tengo otra razón, afirmó ante el tribunal, que lo sentenció a 4 cadenas perpetuas. Desde entonces, el electricista cumple condena en el Centro de Atención Médica de California, en Stockton. 40 años después. El 27 de octubre de 2020, casi 40 años después de la celebración de los juicios contra Billy Mansfield, su hermano Gary fue arrestado en la finca de Spring Hill durante una operación policial contra el narcotráfico. Durante el registro de la propiedad, la Unidad de Narcóticos y Antivicio del Condado de Hernando encontraron LSD, fentanilo, los componentes de un laboratorio de metanfetamina y otros artículos relacionados con drogas.
Sin embargo, mientras los agentes esposaban a Gary, de 63 años, y lo llevaban al furgón policial, comenzó a gritar pidiendo inmunidad. Aseguraba que había más cuerpos enterrados por toda la granja. Una vez más quería cooperar para ver rebajada la pena por posesión y tráfico de estupefacientes. Los agentes continuaron con el registro y localizaron unos artículos sospechosos que nada tenían que ver con las sustancias incautadas. Se pidió una nueva orden de registro para confirmar el testimonio del detenido y se procedió a la excavación del terreno. Un equipo de antropólogos forenses se dedicó a excavar la tierra en busca de posibles restos humanos y, según las informaciones publicadas en los medios estadounidenses, llegaron a desenterrar más restos humanos de la casa de los Mansfield. Sin embargo, nada había trascendido todavía sobre posibles nuevas víctimas de este asesino en serie. Después de largo tiempo de investigación, 2 años más tarde, 42 años después, los investigadores dicen que Teresa Fillingham, de 16 años, era una de las 2 mujeres no identificadas enterradas en la casa de Mansfield Jr. en Spring Hill. Pero eso cambió cuando la oficina del sheriff del condado de Hernando emitió un anuncio formal de que una de las 2 víctimas ha sido identificada positivamente como Teresa Caroline Fillingham. Fillingham estaba a solo una semana de cumplir 17 años cuando su hermana, Margaret Jones, denunció su desaparición a la policía de Tampa el 16 de mayo de 1980. Margaret Jones, hermana de la víctima, le dijo a WFLA que la oficina del sheriff del condado de Hernando le confirmó que los restos de su hermana, Teresa Caroline Fillingham, fueron encontrados en la casa del asesino en serie convicto Billy Mansfield Jr. WFLA contactó a la oficina del sheriff del condado de Hernando para confirmar, pero un portavoz dijo que no podían hacer comentarios al respecto y que no se podía contactar al detective de casos sin resolver con quien Jones dijo que estaba en contacto. Margaret Jones dijo que informó por primera vez que Fillingham había desaparecido en 1980. Fillingham tenía 17 años en ese momento. Después de años sin noticias, Jones dijo que la oficina del alguacil del condado de Hernando la contactó en julio pasado sobre su hermana. Poco después, Jones dijo que un oficial de policía en Cape Coral, donde ahora vive, la visitó para establecer un cronograma y obtener una muestra de ADN. Así es como me enteré, dijo. Sabes, tienes que esperar a que la muestra de ADN sea clara, para que sea positiva. Ella dijo que luego se mantuvo en estrecho contacto con un detective de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Hernando. 6 semanas después de su contacto inicial con la policía, dijo, la muestra de ADN que tomaron resultó positiva. Me da paz porque sé que no la perdí, dijo Jones. ¿Que se la llevaron? Jones dijo que los restos de su hermana fueron llevados recientemente a la oficina del médico forense en el condado de Hernando. Tuve que esperar a que reunieran todos sus restos porque los enviaron a diferentes universidades con fines de identificación y reconocimiento facial, todo lo moderno, explicó. Ella le dijo a WFLA que ahora tiene que designar una funeraria para que se entreguen los restos para que su familia pueda despedirse adecuadamente. Jones dijo que planea incinerar los restos y dividir las cenizas con su hermano. La parte triste es que toda mi familia nunca supo qué le pasó a ella. Mi papá murió sin saber, mi mamá murió sin saber, mi hermana murió sin saber, dijo Jones. Tengo una sobrina que sabe y tengo un primo con el que me mantengo en contacto que sabe lo que está pasando y luego, además de mi hermano, eso es todo. Somos solo nosotros 4. Jones dijo que está compartiendo su historia ahora para alentar a otras familias que pueden estar buscando cerrar un trágico capítulo, como ella, a no perder la esperanza. Nunca sabes lo que va a pasar en tu vida que va a dar como resultado algo que has estado buscando desde siempre, dijo. Dijo que también quería destacar y dar crédito a los detectives de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Hernando con los que trabajó por el trabajo diligente que ellos hicieron para traerla a casa conmigo.
Jones le dijo a WFLA que espera que él viva sus últimos días en prisión. Ella dijo que ha considerado confrontarlo, pero no sé qué podría servir como cierre para mí o para mi hermana. Tu familia finalmente logró cerrar un capítulo trágico, después de recibir la notificación de que los restos de su hermana adolescente, que desapareció en 1980 en el área de Tampa, fueron encontrados en una casa en Spring Hill que una vez perteneció a un asesino en serie. Mansfield, ahora de 66 años, los asesinatos de este asesino en serie salieron a la luz después de que violó y estranguló a las 4 mujeres y de intentar agredir sexualmente a otra. Se declaró culpable, se le ha negado la libertad condicional varias veces, según los registros de la prisión de California. Este asesino estará tras las rejas por el resto de su vida.